Medellín, ciudad para la vida pública. Es arquitecto por la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín y Visiting Fellow King's College, Cambridge 2017. Escritor en revistas especializadas, obras y textos. Ha dictado conferencias en países de 4 continentes. Del 2012 al 2015, fue director de planeación de Medellín y coordinó la candidatura ganadora del premio Lee Kuan Yew World City Prize Medellín en 2016. Fue decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Pontificia Bolivariana en Medellín de 1993 al 2001 y es integrante del Comité Directivo Regional de World Urban Parks. Señoras y señores, ladies and gentlemen, Jorge Pérez Jaramillo. Buenos días, muchas gracias. Es un verdadero honor y un placer estar aquí con ustedes y contarles de nuestra ciudad, de nuestra compleja pero maravillosa ciudad de Medellín. Yo además quiero expresar también como mi antecesor la felicitación y el reconocimiento a este congreso que no deja de ser impresionante en su organización y en su convocatoria. Vamos a hablar de un tema pues, que yo creo que es maravilloso, que es soñar con ciudades para la vida pública, ciudades donde los seres humanos podamos ser mejores. Cuando ayer oíamos tantas personas hablando del futuro urbano de este planeta y lo que representa la evolución de la urbanización, hablar de la vida humana hoy y en el futuro será hablar de ciudades. Y por tanto, pues ese es el objetivo fundamental en lo que queremos hacer hoy. Yo les voy a dar un contexto general sobre mi ciudad con algunos antecedentes de lo que yo llamo años críticos e inspiradores, tratando de construir una ciudad que superara su crisis. Después voy a hablar de un proyecto colectivo, un proceso colectivo que me parece que es el gran mensaje, y es que la ciudad es eso, es fundamentalmente un proyecto colectivo y tenemos que ser capaces como sociedad de pensarla juntos, de construirla juntos, de desarrollarla juntos. Eso es lo que de alguna manera como sociedad en Medellín, de la mano de una profunda crisis, fuimos capaces de desarrollar usando procesos de planificación no solo física, sino social e institucional, urbanismo, arquitectura e infraestructuras para transformar la vida de la gente. Y finalmente voy a mostrar algunos proyectos en los que venimos trabajando. Imaginen una ciudad que pasó de 300.000 habitantes en el año 1950 a cerca de 2 millones en los años 70 y 3.8 millones la realidad metropolitana que vivimos hoy. Imaginen lo que eso significa en términos de demandas sociales, de demandas humanas, pero también de posibilidades de planificar y entender cómo reaccionar. Imaginen que esa mancha roja es el año 50 y lo amarillo es el cambio del siglo. ¿Cómo puede una sociedad urbana planificar y gestionar una sociedad equilibrada, equitativa, justa, con calidad de vida, con acceso a lo fundamental para todos? Estas son imágenes del valle donde vivimos. Medellín es un valle metropolitano con 10 municipalidades, con, como dije, 3.8 millones de personas aproximadamente, y ustedes ven que tenemos una base natural maravillosa, rodeados de montañas al oriente y al occidente, pero con un proceso de urbanización que también ustedes ven ahí es inclemente y creciente. Lo rojo son los niveles de ocupación del valle, que va mostrando cómo ese gran fenómeno metropolitano se va expandiendo, y lo que ustedes ven en amarillo a la derecha es la mancha urbana que ya está cubriendo la integración metropolitana de cerca de 50 municipios. Eso es lo que yo daba en llamar, y muchos pues coinciden en eso, la ciudad del siglo XXI. Ya no vivimos en fenómenos municipales y gobernamos el territorio a través de la figura municipal. Medellín, yo les pido que lean, yo no voy a leer el detalle de lo que está ahí, es para que ustedes puedan tener algunos referentes. Medellín es una ciudad que ha superado una crisis profunda. Imaginen una ciudad que a finales de los años 80 tenía tasas de desempleo del 23%, una ciudad que llegó a tener un foco de terror, violencia y crimen insuperable en la sociedad civilizada del mundo.
una ciudad que llegó a tener 6.400 homicidios en solo un año, una ciudad que tenía tasas de pobreza extrema y de pobreza realmente gigantescas, una sociedad que tuvo un declive económico de una plataforma industrial muy fuerte que se desarrolló a lo largo del siglo XX, pero que a finales de los años 70, por diversas razones, entre otras la destrucción del sistema ferroviario, perdió conectividad, quedó aislada de los puertos y tuvo un gigantesco declive económico. Imaginen una ciudad que es el centro de una de las más grandes regiones cafeteras de Colombia y que durante décadas vivió en buena medida de su economía de la exportación cafetera, y a mediados de los años 70, principios de los 80, el Pacto Mundial del Café desapareció y la economía cafetera quebró en Colombia. Imaginen entonces una ciudad que representa desde la gran urbanización conflictos. Eso fue Medellín. A principios de los años 90 empieza un gigantesco esfuerzo colectivo, forzado fundamentalmente por la necesidad, no por la lucidez ni la inteligencia, sino por la extrema gravedad de la situación que estábamos viviendo, que obligó o permitió el cambio. Por primera vez una sociedad fragmentada pensó junta, por primera vez entendimos que había que resolver los grandes problemas con el compromiso de todos los integrantes de la sociedad y que si no, no iba a haber ganadores, sino que solo iba a haber perdedores. Y yo creo que ese es un gran mensaje. La ciudad es eso, es un proyecto en el que todos nos tenemos que implicar, todos los actores tenemos que comprometernos, todos ponemos y todos ganamos. Esas gráficas son la mejor expresión de lo que logramos resolver. Si ustedes miran, esa es la tasa de muerte homicida en la ciudad, 380 homicidios por 100.000 habitantes en un año. Si eso se compara hoy, la ciudad más violenta del mundo puede estar alrededor de 180, 190. Más del doble vivió Medellín. Y esto, acompañado de los otros fenómenos que ya les mencioné, hizo que fuéramos una sociedad inviable. Ahora, detrás de esto hay muchos retos globales que no son del objeto de esta conferencia, pero que tienen que ver con la corresponsabilidad global. El problema del narcotráfico es un fenómeno en el cual se está abordando la búsqueda de soluciones solo combatiendo a los traficantes y a los productores. Pero ni la cadena química, ni la cadena de lavado de activos, ni la cadena de mercado, ni la cadena del consumo se está regulando o tratando de resolver. Y mucho menos la de la producción de armamentos con las cuales los grupos criminales gobiernan el tráfico de drogas. Medellín está en el medio de eso y es una batalla que permanentemente tenemos que seguir trabajando, y aquí se ve cómo en la última gráfica publicada por la alcaldía de la ciudad tenemos una tendencia leve pero importante de otra vez surgir una etapa de crecimiento de la violencia. Entre 1998 y el 2015 hubo un gran cambio, como digo, construyendo vida pública, y pasaron cosas muy interesantes en Colombia, y es, a Medellín no la cambiamos los arquitectos, los paisajistas, los urbanistas. A Medellín la cambió la sociedad a través de un proceso, por un lado político, por el otro lado de desarrollo institucional y sobre todo de construcción de la democracia. En Colombia, hasta el año 87, coincidiendo con la crisis más profunda, no había elección popular de alcaldes. La democracia local es nueva. Pero además, en el año 91, 4 años después, surgió una nueva constitución política que le da una enorme autonomía al poder municipal. Entonces Medellín lo que hizo fue, en reacción a su extrema y grave crisis, crear colectivamente un proceso democrático participativo con inclusión de las comunidades, con un trabajo de abajo hacia arriba para buscar un camino de soluciones. Claro, en todo esto, y es el objeto de este tema, hoy la arquitectura, el paisaje, el urbanismo, la creación de lugares para la vida colectiva han sido protagonistas. ¿Por qué? Porque evidentemente la arquitectura y todo nuestro tema espacial es el escenario para la vida pública. Nosotros a lo largo de los años hemos ido experimentando muchísimo, tenemos una rica tradición de urbanismo y de arquitectura porque tenemos facultad de ingeniería hace más de 130 años, las dos facultades de arquitectura son 2 de las 4 más antiguas del país, para no citar las demás universidades y las demás áreas del conocimiento, derechos, ciencias sociales, donde evidentemente se concentra en la ciudad una masa crítica de conocimiento aplicado a lo urbano muy potente que nos permitió reaccionar frente a la crisis. Entonces, hay un tema que me parece muy bonito visto a la distancia, es que a mí me gusta decir que Medellín
movió el cambio cuando tuvo grandes preguntas. Hay que tenerle mucho temor a lo que nos está empezando a pasar en Medellín, es que este cierto reconocimiento global que tenemos nos está generando más respuestas que preguntas, y cuando uno no tiene preguntas no se mueve hacia adelante y no avanza. Estos son algunos proyectos que voy a mostrar muy rápido, pero que dan cuenta de cómo a través del espacio público, del paisaje y de los parques, la ciudad empezó un camino para reconstruirse también a sí misma. Esta era la situación a la izquierda del Centro Cívico Metropolitano, y ustedes van a ver cómo a lo largo de la presentación van a aparecer muchos proyectos que les muestran escenarios de vida pública, muchos de ellos asociados a esto, y al final ven la evolución de este proyecto. Es un gran sistema de espacio público y parques en el cual surgió el centro cívico, el centro de convenciones como este en la ciudad, pero también vecino al río y vecino a las áreas de gobierno. Y lo interesante es que era tal la implicación de todos los actores de la ciudad frente a los problemas de Medellín que este proyecto nació en la Facultad de Arquitectura. Lo diseñó la Facultad de Arquitectura con profesores y estudiantes, y empieza un cambio de paradigmas y de proyectos como estos que ustedes van a ir viendo, de parques, plazas, bibliotecas públicas, escenarios como este que son un antiguo parqueadero convertido en una plaza y un auditorio a cielo abierto para proyectar cine en ese muro blanco que se ve ahí y poder hacer eventos culturales, eventos recreativos. Y un asunto que es fundamental es que la ciudad fue entendiendo que había que ofrecerle la ciudad a todos, que el derecho a la ciudad, que el acceso a la ciudad es fundamental. El asunto no es tanto de riqueza como de inclusión, no es tanto de generar riqueza material como darle acceso y derecho a la gente a habitar la ciudad. Y en el año 2001 el alcalde Luis Pérez promueve el proyecto del Metrocable y empieza una aventura que se ha convertido en una marca de Medellín en el mundo, y es usar este tipo de sistemas de movilidad como una herramienta de transformación social. Entre 2004 y 2011, el gobierno de Sergio Fajardo y de Alonso Salazar marcan un momento que se ha vuelto una marca también, una estrategia de marketing muy poderosa, en el cual los proyectos urbanos jugaron un rol crucial para Medellín. Y de hecho, estas dos son las dos marcas, digamos, más prestigiosas que identifican a Medellín hoy en el mundo. Sin embargo, pues hemos aprendido mucho en el camino. Hoy la biblioteca está desmantelada por problemas técnicos, hay que reconstruirla prácticamente de nuevo, y es una pena, pero es parte de los aprendizajes de todo este proceso. Proyectos como el Jardín Botánico, el Orquidiorama. Sobre el Jardín Botánico me sirve reiterar lo que dije antes, el rol de las universidades en la sociedad. Miren, en casi todas las ciudades que visitamos hay universidades con facultad de arquitectura o de urbanismo o ingeniería, pero es impresionante el divorcio entre el sector público y el sector académico. En todos lados están peleando. En Medellín aprendimos que la ciudad no era una batalla, sino que era un propósito común, a fuerza de las circunstancias, y las universidades nos implicamos en los problemas de la ciudad de manera propositiva, independiente y crítica, pero activa. Y eso es un asunto que todos podemos hacer en favor de la ciudad. La realidad colombiana ofrece una alternativa muy interesante, y es que el régimen constitucional y político obliga a planificar. Tanto los alcaldes, para hacerse elegir, tienen que formular un plan de desarrollo, ver cómo las municipalidades tenemos que formular lo que llamamos el plan de ordenamiento territorial, que es un plan de largo plazo, vinculante, que dura 3 periodos de gobierno y que no puede cambiar cada alcalde a su voluntad. Y eso es muy importante, porque de la mano de eso ha sido posible avanzar con un grado de continuidad y coherencia insuficiente, como van a ver más adelante, contradictoria, pero importante en la ciudad. Llevamos 20 años de plan de ordenamiento. El objetivo es una ciudad compacta, una ciudad densa que crece hacia adentro, que no urbaniza las periferias, que preserva la riquísima biodiversidad de la montaña y que controla su huella urbana. Sin embargo, hemos fracasado, y el reto ahora es perseverar en eso, buscando que esta maravilla que se ve arriba de montaña, donde, como digo, hay una riquísima biodiversidad de agua, flora, fauna, pues que se representa en este mapa del POT. El mapa del POT lo que propone es que, como estrategia, sellar, controlar la urbanización con un sistema de parque como un cinturón verde de escala metropolitana, es la estrategia para que lo que se ve abajo no siga creciendo.
El otro asunto que ha sido importantísimo en el POT es que Medellín ha ido construyendo un sistema de movilidad multimodal en el cual tenemos hoy 5 modos públicos de transporte: metro, BRT, Metroplus, metrocables, bicicletas públicas y tranvía. Pero además el caso famoso de las escaleras eléctricas en el barrio de la Comuna 13, que pues parece increíble, pero esas solas escaleras le ahorran entre 30 y 45 minutos a una persona de caminata para pasar de abajo a la parte de arriba antes. Y pues un asunto que es muy importante y que a menudo se subvalora es planificar. Hemos perdido la fe en la planificación y es normal porque la planificación es un género literario. Lo que pasa es que la planificación con proyectos transforma la realidad. Lo que hemos aprendido nosotros a fuerza de las dificultades es que planear para actuar es fundamental, actuar sin planear es fatal. Y pues tenemos visiones por muchos años evolucionando al 2020 primero, al 2030 ahora, y ya estamos hablando hasta del 2050, tratando de que la planificación nos resuelva problemas. Y en eso vamos poniéndonos, digamos, al día de las tendencias globales, y todos sabemos que hoy la movilidad no puede seguir siendo hacer ciudades para los carros. Esta gráfica es importante porque la apuesta del POT es cambiar las dinámicas de inversión pública y de construcción física de la ciudad hacia una sociedad más incluyente, más integrada y más equitativa. Miren, hagan la cuenta. ¿Qué porcentaje de los presupuestos públicos de las ciudades en los últimos 50 años se han invertido para el automóvil? No existe, seguro que no existe, en un mundo de profunda inequidad como el que habitamos, un hecho más inequitativo que la inversión para el automóvil en la sociedad contemporánea. Y eso tiene de grave que no hay dinero sino para una minoría, porque los que usamos, yo uso automóvil infortunadamente a veces, somos la minoría de la sociedad. En el caso de Medellín es el 15% de la población. Entonces una sociedad con unas tasas de pobreza y precariedad aún preocupantes invierte sumas cuantiosísimas en infraestructura para el automóvil. Pero además porque hay un problema que aquí también se ha señalado y es la salud pública y el impacto sobre esa condición de vida de los sistemas de movilidad. Entonces, Medellín ya aprendió en buena medida esto y sin embargo tenemos grandes problemas porque esa inequidad ha hecho que la mayoría de estos esfuerzos del tranvía, de los cables, se hagan en las comunidades más pobres, pero es que esas no tienen carro. Entonces, donde hay que también hacer estas inversiones, así sean costosísimas, es donde habita la gente que tiene carro, porque si la gente que tiene carro no tiene acceso al transporte colectivo, va a ir en carro y va a poluir y contaminar las ciudades para todos. Entonces, estas son maravillosas imágenes, creo yo, de esa idea de buscar una ciudad para la vida accesible y con inclusión para todos. Un metrocable no ha representado solo un sistema de transporte, ha representado oportunidades de ser parte de la ciudad. Yo recuerdo en ese cable último una anécdota con un joven que iba, parecía la propaganda de McDonald's, con la carita así pues sonriente que no le cabían los dientes de la risa, y era que iba solo iba riéndose porque estaba feliz, porque iba por primera vez a la universidad. Y le pregunté, entonces me contó y me dijo, mire, si no es por el cable, yo no podría ir a la universidad, tendría que tomar 4 o 5 transportes y mi mamá no podría pagarlo. Aquí tengo un metrocable que conecta con el metro y luego puedo caminar 10 minutos y estoy en la universidad con un tiquete. Son lógicas que hacen que estas cosas hablen de eso, de la vida de la gente. Entonces, parte de lo que estamos buscando es que el modelo de planificación del POT integre todos estos aprendizajes, priorice el desarrollo y crecimiento adentro de la ciudad, pero para eso aparece, como van a ver, un parque y un proyecto sumamente emblemático que es el proyecto Parques del Río. Miren los aprendizajes, lo bueno que hemos hecho, no lo voy a negar ni lo vamos a desconocer, pero esa área en blanco asociada al río es donde la ciudad no creció. Lo que ven en café oscuro a la derecha son las áreas de mayor concentración de nueva población, políticas de vivienda social, políticas de expansión urbana. ¿Eso qué quiere decir? Crecimos a la periferia, inducimos demandas de tráfico y de movilidad, negamos el acceso a la ciudad donde está el espacio público y los equipamientos más maduros de la sociedad. Por tanto, vamos en la dirección equivocada durante 20 años. Tenemos el buen plan, el buen concepto y la mala acción.
Entonces la idea es esta: sellar, controlar los bordes, crecer hacia adentro y generar una gran demanda de desarrollo urbanístico al interior de la ciudad para que esto que ha venido ocurriendo pare. Miren, estos son las imágenes. Nos pasa como los adultos que tenemos pelo aquí y calva aquí. Para que las autoridades no se den cuenta que se deforestó el valle, hay montaña verde hasta que llega a la cresta y de ahí, ¡pum!, la muerte urbana. Y miren lo que pasa en la formalidad, en la informalidad, y lo que es más grave aún, porque además eso lo compartimos todos los países del mundo, las políticas públicas de vivienda social expansivas, periféricas, segregacionistas, que lo único que hacen es, bajo el lema de tierra barata, llevar a las personas con menos recursos a la negación absoluta de la vida de la ciudad. Entonces nuestra apuesta es que eso que está en azul y naranja, que es el centro del valle y que es la ciudad del Río, se convierta en una gran agenda de renovación urbana que permita atraer no solo la población y la actividad, sino la redensificación. Y allá a la derecha es la gran apuesta por la estructura ecológica principal del valle, en la que montaña, río, a través de quebradas y áreas verdes, se reconecte. No vamos a hacer un territorio sostenible ideal, no vamos a hacer un valle natural, pero podemos ser una ciudad más amigable y sobre todo menos críticamente negada al entorno natural. Y hemos empezado, este es el proyecto del Cinturón Verde, que está en la periferia más pobre de la ciudad, dotando de equipamientos, senderos, rescates arqueológicos, áreas de agricultura, bibliotecas, uvas, como van a ver más adelante, un proyecto que podría ser redentor para controlar y sellar esas periferias. Y pues la idea del plan es que tiene estos llamados macroproyectos, 3 en el Río, que son unidades de planificación detallada que tendrán proyectos adentro y que permitirán avanzar. Esto es muy importante porque el gráfico que ven a la izquierda, obviamente yo no espero que los puedan leer, representa un asunto que puede ser un camino muy renovador, y es asociar a la planificación el valor del suelo y los instrumentos de gestión del suelo. Mediante eso, con el cobro de valorización, obligaciones urbanísticas, plusvalías y otra cantidad de instrumentos que la ley colombiana ofrece, es factible financiar la renovación urbana y la creación del Parque del Río y de los proyectos de vivienda de interés social. Nuestras métricas y nuestras sumas, nuestros estudios, con el Banco Mundial apoyando incluso, y con instituciones financieras como el Bancolombia, que es el banco más grande del país, pero con firmas del mundo como AECOM, por ejemplo, nos llevaron a crear una sociedad llamada Sociedad de Parques del Río, capaz de gestionar la devolución del plan de ordenamiento, para que de la mano de ese plan de ordenamiento sea posible crear valor público en el proceso urbanizador. Entonces esa es la apuesta que se ve a la derecha, que ese macroproyecto azul, esos macroproyectos azules, el de Río Norte, Río Centro y Río Sur, que como ustedes ven suman más de 2.000 hectáreas de suelo, con 33 planes parciales, 120.000 viviendas potenciales, de las cuales 20.000 serían vivienda social como cesión urbanística, nos permitirían recocer, reintegrar la ciudad, reurbanizar el centro de la ciudad asociada al río y construir un territorio más accesible para todos, más incluyente y más competitivo económicamente. Voy a mostrar rápidamente esto porque me parece que es una interesante experiencia para el mundo, y es, había un plan maestro de iluminación en Medellín, y como es un valle, pues los tanques de acueducto están arriba y baja por gravedad del agua. Y el plan de iluminación buscaba fundamentalmente eficiencia energética, eficiencia lumínica, verificar dónde había fraudes, dónde había problemas con eso. Entonces, Empresas Públicas de Medellín, la responsable de la iluminación, hizo el plan y descubrió unos agujeros negros, unas áreas muy oscuras en las noches en el valle. Y cuando fueron a ver, eran propiedades de empresas públicas, eran los tanques de acueducto. Tanques rodeados de áreas verdes, pero con mallas y muros cerrados, rodeados de barrios muy densos, sin espacio público. Fueron evaluando y descubrieron que había gran concentración de delito asociada a esas zonas. No había espacio público, no había luz, había delitos y había comunidades conflictivas. Y entonces empieza a aparecer un proceso en el cual, ¿qué hacer? ¿Cómo hacer? El agua es un bien estratégico y en países con riesgos de terrorismo como el nuestro, pues son protegidas. Entonces los tanques tenían guardias, rejas y cámaras. Pues lo que aparece es esta densidad que ustedes ven aquí,
barrios muy densos como los latinoamericanos frecuentemente, pero con concentraciones como se ve allá de focos de delito y de conflicto. Entonces se hace un plan maestro y el alcalde decide, bajo este esquema que es muy bonito, derribar las cercas para estar más cerca, convertir las uvas en patrimonio público y ciudadano y diciendo la mejor seguridad es la gente. Y entonces empieza un proyecto que yo creo que es realmente muy interesante de cambiar estas condiciones de áreas verdes rodeadas de muros. Miren el hueco en el ladrillo, la gente por lo menos podía ver el verde, si no podía acceder. Y empieza este proyecto, centros comunitarios con actividades musicales, educativas, internet gratuito, en todos hay agua, fuentes para que los niños jueguen, hay clases de danza, hay una cantidad de cosas, y las uvas, que es como se llaman, unidades de vida articulada, se han ido convirtiendo en un patrimonio gigante de las comunidades, porque además el proyecto se trabaja a partir de imaginarios comunitarios con los arquitectos, o sea, los arquitectos antes de diseñar el proyecto trabajan con las comunidades para detectar qué quieren, cómo lo quieren, y después aparecen estas transformaciones que son sumamente importantes. Y un asunto que ha sido muy clave para Medellín, como nosotros fuimos una ciudad aislada, rechazada por la sociedad del mundo por obvias razones, parte de lo que hemos logrado es volver a existir. Y entonces cuando un proyecto o una obra o la ciudad misma recibe un premio o un reconocimiento, es un triunfo colectivo, porque ahora ya no somos la ciudad que fuimos, una ciudad rechazada. Parques del Río, que es el proyecto que les planteo, es entonces un cambio profundo de paradigmas de la ciudad del automóvil, de la ciudad hecha para las infraestructuras de movilidad, de la ciudad funcional, en la cual el río se canalizó y se convirtió en una cloaca gigantesca a cielo abierto, pero que además el río fue y siempre fue la fractura, la división, la negación, no habitable, no accesible. Entonces, Parques del Río, bajo el lema de devolverle la vida al río y el río a la ciudad y a la gente, se ha convertido en un proyecto profundamente transformador. Estas imágenes muestran las dos opciones que en su momento, por los años 40-50, la ciudad consideró. El parque metropolitano que proponía Pedronel Gómez o el plan zoning del CIAM liderado por José Luis Sert y por Paul Wiener después de una visita de Le Corbusier a Medellín, que fue la opción. La ciudad del automóvil, la ciudad funcional y la ciudad que canalizó el río y lo convirtió en lo que ustedes ven a su izquierda. Un río de autopistas, un río de ferrocarril, un río negado a la gente. Pero resulta que Medellín viene pagando hace 20 años una suma multimillonaria de cerca hoy de 1.7 billones de dólares de inversión para el saneamiento del río. Cada ciudadano en su cuenta de acueducto paga una tasa mensual para eso hace más de 20 años. Entonces el río está en la fase final de saneamiento y de solución que se ve allá a la derecha. El rojo es lo que existía antes, en azul es cómo vamos y en verde es cómo estaremos en los próximos 5 años. Y esta es la segunda planta de tratamiento que está acompañada de una uva y que entra a operación en 2 años. Esta es entonces la estructura del proyecto y a la derecha el proyecto ganador del concurso público internacional para Parques del Río, del cual, entre otras cosas, Marta Fajardo, que nos acompaña aquí, que es nuestra amiga, fue presidente del concurso público de urbanismo. Ustedes ven en amarillo el proyecto Parques del Río como el elemento estructurante de toda la planificación de la ciudad. Hicimos varios concursos internacionales, el otro fue el del centro cívico, que es este que se ve aquí, que complementaba el proyecto del río. Y este es el antes y el después del proceso. Yo anuncio que voy a tenerme que pasar 3 minutos, me excuso, pero 3 minutos, no son 10, sino 3 minutos. A la izquierda de la imagen ustedes ya ven el proyecto en construcción, a la derecha la primera etapa, son cerca de 18 kilómetros de proyecto y la primera etapa es 1,5 kilómetros, cubriría toda la ciudad y sería la única gran oportunidad de tener espacios públicos de cierta importancia en Medellín. Nosotros tenemos menos de 4 metros cuadrados per cápita de espacios públicos y mucho menos de espacio verde. Por tanto, esto es un proyecto prioritario. Ustedes ven a la izquierda, abajo, la ciudad existente de puro carro y vía, y a la derecha cómo se hacen soterramientos. Alrededor del 18% de la longitud del río tendría soterramientos para poder crear el proyecto que van a ver más adelante, y a la izquierda el proyecto que está completo y a la derecha lo que está en obra en este momento.
Estas son imágenes de una organización que se llama Real Vision 360 que hace unos manejos con cámaras muy sofisticados que muestra más o menos el estado del proyecto como está hoy. A la derecha ven en el costado derecho la fase que ya se inauguró, que está en construcción los restaurantes y áreas de servicios, y a la izquierda el proyecto que está en construcción. Lo más importante, entre otras cosas, son los puentes peatonales, que son los primeros puentes en la historia de la ciudad que conectarían uno y otro margen del río. Pero lo otro es que una ciudad en la que el espacio público no ha sido importante, en la que los ciudadanos hemos ido apenas descubriendo desde la crisis que podernos encontrar juntos, poder vivir juntos es una gran oportunidad, pues ahí va avanzando. Nuestra gran meta es pensar el corredor del río como un parque natural que opere como sistema de movilidad multimodal sostenible a escala regional y que priorice los modos no motorizados y el transporte público y colectivo, todo combinado en un plan de urbanismo y paisajismo. Eso es un reto muy complejo y ustedes me dirán, pero bueno, ¿y cómo se financia eso? Ya les explicaba ahora que asociado a todo ese corredor del río que se ve entre la línea oscura allá a la derecha, son áreas de renovación urbana y las obligaciones urbanísticas, valorización, plusvalía y otros instrumentos que se cobrarían a los desarrollos inmobiliarios aportarían hasta el 50% de la financiación del proyecto. Eso está verificado financieramente, como les contaba, con asesorías pues, de bancos, etc. Infortunadamente, la alcaldía actual dice que esa no es una prioridad. Y prácticamente todos los proyectos que les acabo de mencionar, el Cinturón Verde, las uvas y el proyecto del río, se ha abandonado a su suerte. Esto no es una prioridad. Que la gente no tenga espacios para vivir, que no tengamos áreas verdes, que no tengamos un río integrado a la sociedad, parece no ser una prioridad. Por primera vez en nuestra historia, en los últimos 2 años, ha habido contingencia atmosférica que ha obligado incluso a suspender por horarios el flujo de automóviles por la extrema gravedad de la crisis ambiental. Les voy a mostrar este video que les va a dar la imagen final de la ciudad, que es un video que preparamos para una exhibición en la Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Seúl el año pasado, bajo el tema agua, geografía, agua y ciudad.
Esta es la síntesis de ese sueño de ciudad por una ciudad para la vida, para todos, con el protagonismo del espacio público y de las áreas verdes para todos. Yo quisiera terminar haciendo propaganda positiva. A las 10 de la mañana en el 24B tendremos una sesión con el World Urban Parks, con Guillermo Peñalosa y nuestros anfitriones para conversar sobre el futuro de un grupo que queremos promover de llamadas ciudades emergentes, que tiene que ver con el futuro urbano, las ciudades que más vamos a crecer en el futuro y que más vamos a demandar parques, áreas verdes y esta concepción de ciudades para la vida, para el futuro. Y los invito a que nos apoyen con Parques del Río. Es fácil afiliarse y nos interesa tener apoyos globales para un proyecto que hoy no es una prioridad de la ciudad. Muchas gracias.